Un saludo para todos los que estén escuchando en un futuro esta grabación. Se trata de hablar del Renacimiento como una conversación. La conversación es el medio más importante de comunicación que tenemos y yo creo que es el medio más interesante de aprendizaje. Así que no vamos a hacer una cátedra, no vamos a hacer una clase, no que vamos a conversar. Vamos a conversar sobre el Renacimiento y sus antecedentes. Por una pregunta, es que siempre se habla de que el Renacimiento significó en las artes, al menos en algunas de ellas, envolver a los paradigmas de la antigua Grecia y Roma clásicas. ¿Y por qué? Entonces hay que hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué volver? ¿Por qué volver a muchos siglos atrás significó un avance? Vamos entonces a mirar tres momentos. El momento de Grecia, el momento de Roma, el momento de Edad Media, como una manera de entrar al Renacimiento. Entramos por lo que pasó antes de él. Existía en el mundo antiguo una cosa curiosa, el mundo no se conocía. La gente que vivía en América no sabía que existía Europa, ni Australia, ni los polos norte y sur. La gente que vivía en Europa no sabía que existían las Américas. La gente que vivía alrededor del Mediterráneo no sabían que había, francamente, del Sahara hacia abajo, hacia el sur. No sabían que había en el Asia. Todo eran cuentos, leyendas. Se hablaba de una hipotética tierra, la tierra del Preste Juan, que nadie sabía realmente dónde quedaba, ni nadie sabía realmente qué era. La elaboración de mapas es relativamente moderna. Los mapas modernos datan precisamente del Renacimiento. Antes eran dibujos más o menos a escala, más o menos con algunas indicaciones, pero en general la Tierra era poco conocida. Esto podría ser una especie de mapa antiguo en donde se muestra tierra desconocida. Ahora, nosotros, el mundo occidental, nos llamamos nosotros mismos el mundo occidental, que somos los herederos de la cultura europea. Porque aunque vivamos en América, fue Europa la que trajo su cultura a este continente y se impuso y se sobrepuso a las culturas locales, y nosotros somos entonces una continuación de la cultura europea que nace aquí, en el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo es la cuna de Occidente, es la cuna de la civilización occidental, como nosotros la conocemos. Y hay una parte inicial, esto que está aquí en amarillo, esta parte que está acá, Alto Egipto, Bajo Egipto, todo lo que llamamos hoy Medio Oriente, Siria, Mesopotamia. Este es el origen de la civilización como la conocemos. Hace unos 10.000 años aproximadamente, en esta región del mundo se dieron las primeras ciudades, Ur, por ejemplo, y aquí van a desarrollarse los elementos básicos que nosotros manejamos como sociedad civilizada. Va a aparecer la escritura, van a aparecer las leyes, van a aparecer las ciudades, van a aparecer las distintas tecnologías de construcción de ciudades, de construcción de murallas, templos, casas de habitación. Va a aparecer los nuevos métodos de defensa y de ataque, la guerra, que es una constante en toda la historia humana. Va a aparecer el comercio entre grandes urbes, entre grandes núcleos habitados. Y este va a ser el lugar donde van a venir a aprender todos los que viven en estos lugares. Esto es Grecia. Cuando estas culturas están desarrollándose, el mundo griego y el mundo romano son prácticamente prehistoria. No han desarrollado todavía ninguna cultura especial. Aquí va a ser la clase maestra. Estos van a ser los maestros de todo, los que van a enseñar todo. Y es posible por una razón, por este mar.
El Mediterráneo es una vía de agua que va a llevar a que navegantes circulen por todo ese Mediterráneo, llevando y trayendo noticias, cuentos, leyendas, objetos, comercio. El comercio es cultura, porque en el comercio el objeto llega a su destino con una estética y con una tecnología. Entonces este va a ser el antecedente más antiguo y más lejano. Pero el Renacimiento no se va a apoyar en esto. Esta es la cuna, pero el Renacimiento se va a apoyar en lo que pasó después de la cuna. El mundo griego. El mundo griego es un espacio especial. Va a tener un desarrollo por lo menos de 3000 años antes de la era cristiana. O sea, cuando el mundo griego empiece a desarrollarse, faltarán 2300 años para la fundación de Roma. Y faltará, pues obviamente, muchísimo más para el Renacimiento. Esto es el mar Egeo, es la parte oriental, nororiental del Mediterráneo. Abajo está Creta, Micenas, el Asia Menor. Hay ciudades griegas por toda esta parte del Asia Menor y por toda la parte continental de Grecia. Grecia tiene una característica especial. No es un imperio como tal con una capital. Es un conjunto de ciudades independientes que a veces forman ligas entre ellas, a veces luchan entre ellas, a veces se defienden y se van a desparramar, digámoslo así, por todo el Mediterráneo. No solamente por este Mediterráneo oriental, no por todo el Mediterráneo. Y van a pasar el Bósforo y van a llegar hasta el Mar Negro. Estas ciudades fundadas por personas que salían cada cierto tiempo de las ciudades griegas para evitar la superpoblación, se le entregaba un mando a un comandante con parte de esa población y se iban a fundar ciudades en algún lugar. Llevaban consigo toda su cultura, toda su tecnología, su lengua, sus costumbres, sus conocimientos y establecían rutas de comercio entre ellos. Intercambiaban obviamente toda clase de objetos, toda clase de cosas. Al llegar a un lugar pues van adaptándose a lo que el lugar les ofrece. Aprenden también de la cultura de la gente que vivía en esos espacios. Es una cultura multifacética. Las culturas de navegantes tienen una característica especial. Viajan mucho, conocen mucho. Los puertos son lugares muy activos y lugares muy interesantes porque allí hay gente que habla todas las lenguas, conoce todas las cosas, llevan historias, cuentos, leyendas, modas. Entonces una cultura de puertos es lo que conforma esta Grecia antigua. Aquí tenemos los dos grandes núcleos. Este es el paso al Bósforo, el Egeo aquí, un mar de islas que se intercomunicaban entre ellos, lo que da una cultura de navegantes extraordinaria. Van a desarrollar los birremes, trirremes, cuatrirremes, etc. Naves tanto de comercio como de guerra, capaces de atravesar el Mediterráneo en pocos días. Esta es la parte continental, arriba está Macedonia, y esta es la parte del Asia Menor. Había ciudades griegas, sobre todo en esta parte de aquí del Asia Menor. Y aquí pues lo que después fue Bizancio, y después sería Constantinopla, llegó a ser capital del Imperio Romano de Oriente. Y abajo está lo que llamamos ahora Oriente Medio y el norte del África, la parte de abajo. Bueno, es como todos venimos de alguna parte. Toda la humanidad viene del África, es lo que dice el actual conocimiento sobre el origen de la especie humana, que venimos algo así como el África nororiental. Allí se han encontrado los ejemplos más antiguos de prehomínidos. Y en el curso de millones de años se fue la especie nuestra abriendo camino hacia el sur de ese lugar de nacimiento y hacia el norte. Pasaron al Asia y de cada espacio de estos se hacían migraciones posteriores. Migran muchas cosas, migra el lenguaje.
El lenguaje es muy importante porque una lengua puede ser muy compleja o muy simple. Una lengua muy simple no permite a quienes la hablan ni hablar asuntos muy complejos, expresar ideas muy complejas, y tienen esa poca cantidad de palabras. Yo creo que les da menor cantidad de imaginación porque tienen menos acceso a nombrar, a entender, a explicar, a inventar. Entonces, una lengua muy compleja es una lengua que permite transmitir muchos aspectos de la vida, de la experiencia humana, de la historia humana. El griego fue entonces esa lengua que se habló en la Grecia antigua, hoy se habla un griego moderno, y que fue algo así como la lengua en la cual se expresaban los eruditos durante muchísimo tiempo, aún después de la caída de Grecia. Grecia se convertirá en un protectorado romano, pero el griego sigue siendo una lengua importante. Se sabe que en Roma había bibliotecas en latín y en griego, y los eruditos romanos hablaban griego, y se va a convertir con el tiempo en lengua de eruditos, que después va a ser cambiada por el latín, o van a coexistir las dos, en griego y latín. Va a ser una lengua en la cual se nombran hoy todavía algunas especies, por ejemplo, cuando los especialistas en esto van a identificar una especie nueva, le dan un nombre latino. La antigua Grecia, Macedonia, de donde proviene Alejandro Magno. El papá de Alejandro Magno era rey de Macedonia y Alejandro lo sucede. Hay una historia ahí muy extraña, bueno, de que Alejandro tendría que ver algo así como con la eliminación del papá para convertirse en rey. Va a estar, algunas ciudades del mundo griego van a ser más importantes que otras, más ricas, más famosas. La que nosotros tenemos como referencia en todo es Atenas, en este punto. Atenas en el Ática va a ser la referencia en arquitectura, en urbanismo. Allí van a surgir los grandes pensadores del pensamiento clásico griego. Va a haber teatro, música, escultura, en fin, Atenas va a ser un espacio especial que va a actuar como si fuera una capital. No fue capital, repito. Todas estas ciudades eran más o menos independientes y podían formar entre ellas distintos tipos de alianzas, inclusive para enfrentarse a Atenas. Esta ciudad Esparta, en este punto, el Peloponeso, se va a enfrentar a Atenas en varias oportunidades, y esos conflictos entre ellas, entendamos que Grecia existió durante mucho tiempo a la par del Imperio Romano, sin que el Imperio Romano hiciera nada pues por atacarla, pero las guerras constantes entre estas ciudades cansaron a los romanos, que decidieron ponerle fin a este conflicto y tomar Grecia, convertirla en un protectorado romano, en territorio romano, con administradores romanos, y se va a cumplir así la idea romana de dominar todo el Mediterráneo y toda la tierra que hay al lado del Mediterráneo. La isla de Creta, donde hay una cultura que se conoce como cultura cretense, se conserva un gran palacio donde habitó el Minotauro, un palacio que nos muestra influencias incluso de la arquitectura egipcia en la construcción de sus columnas, sobre todo. Y aquí todo un conjunto de islas. Entonces esta gente viajaba de isla en isla y de parte a parte, y ciudades muy importantes: Éfeso, Troya, famosa por la guerra de Troya, que va en el origen de la literatura occidental, es la narración de las guerras en Troya. Entonces aquí se va a crear un gran arte, el cual vamos a ver en otra conversación. Hoy no solamente vamos a ubicar, hoy vamos a mirar la parte geográfica, ubicar dónde quedaron esas culturas a las cuales se vuelve
después de la Edad Media, para crear el Renacimiento. Vamos a mirar luego el arte griego, de lo que queda del arte griego, obviamente, lo que sabemos ahora. Aquí más en detalle, más ciudades, vean, Pérgamo muy conocida, Esmirna muy conocida, Éfeso, Mileto, recuerdan a Tales de Mileto, Halicarnaso, Bizancio, bueno, todo lleno de ciudades importantes. Este es el mar que separa a la península griega de la península italiana. Entonces era obvio que hubiera un intercambio entre ellas. De hecho, como vamos a mirar ahora, hubo ciudades griegas en toda la península italiana. Así que Grecia aprendió Roma aprendió de los griegos porque estaban allí, estaban en su territorio todo el tiempo. Aquí las distintas áreas, como si llamáramos ahora departamentos o pequeños estados, que se negociaban entre ellos, hacían alianzas entre ellos y a veces conflictos armados. Ahora, a partir del punto central de Grecia, se va a expandir hacia el Mar Negro y se va a expandir hacia el occidente. Y hacia el occidente, cuando se van a expandir al occidente, se encuentran ¿con qué? Con la península italiana. Entonces, obviamente, van a fundar ciudades en toda la península italiana. Cuando Roma surge, entonces, en el siglo VII antes de la era cristiana, Grecia era una presencia. Roma era una aldea, en el siglo VII antes de la era cristiana, una aldea pequeña, y se van a encontrar con la característica de que hay ciudades ya muy desarrolladas, muy adelantadas, de las cuales aprende, a las cuales respeta, pero a las cuales va a dominar poco a poco. Domina, conquista, pero respeta la cultura, admiran la cultura griega, admiran su gusto por la arquitectura, por la escultura, probablemente por la pintura. Lamentablemente no quedan ejemplos de pintura griega como los tenemos de Roma. En Roma, por una desgracia natural, por la erupción del Vesubio, tenemos la pintura de Pompeya. No quedó nada similar en Grecia, pero existe la pintura de ánforas, que es una pintura decorativa, obviamente que no alcanzará el nivel que hubiéramos querido tener ahora. Existen sí algunos restos de pintura al fresco, tanto en la parte micénica como en la parte de donde antiguamente estuvo localizada una ciudad que cuando explotó un volcán en este mar Egeo, hubo una explosión gigantesca en el mundo antiguo y una ciudad entera desapareció. Después se han hecho trabajos arqueológicos en esta ciudad y se han encontrado pinturas interesantes que vamos a verlas posteriormente. Aquí tenemos la colonización, los límites, digamos, de colonización. El límite del Mediterráneo es este y estas partes que corresponden corresponderían posteriormente al mundo romano. Hubo unas confrontaciones importantes. A la par de la cultura griega, existió la cultura persa. Los persas están en el Asia Menor y van a querer siempre conquistar esta parte. Tal vez la idea de los persas era conquistar todo el Mediterráneo oriental. Eso los va a enfrentar. Habrá batallas muy famosas, la batalla de Maratón, por ejemplo, será muy famosa. Ustedes la recuerdan, como un soldado va corriendo desde la parte de Maratón hacia Atenas para que no la incendien sus habitantes, diciéndoles que ganaron la guerra, y el soldado se muere, y en su honor se corre la maratón, carrera de larga distancia de 42 kilómetros aproximadamente. Bueno, estas campañas van a poner a veces en peligro la independencia de Grecia
y se hubiera puesto en peligro el mundo occidental, el nacimiento del mundo occidental. Afortunadamente fueron capaces de derrotarlos, y quien le pone punto final a ese peligro, digamos, es Alejandro Magno. Entra al territorio persa, derrota a los persas, el rey persa se muere como resultado de esa conquista, y Alejandro llega hasta la India y va a tomarse toda el Asia Menor y buena parte del norte del África. Va a llegar a ser coronado como faraón egipcio y va a fundar ciudades con el nombre de Alejandría, entre ellas la Alejandría egipcia, que todavía existe. Esta es la conquista de Alejandro Magno. Vean ustedes qué territorio tan grande. Entonces, cuando una cultura se toma todo esto, absorbe muchas cosas. Digamos que hay una Grecia pre-Alejandro y una Grecia post-alejandrina. La Grecia post-alejandrina es mucho más cosmopolita. Está relacionada con, ya no solamente con esta pequeña parte de aquí, sus islitas y la parte del Peloponeso y eso, sino que va a tener que ver con buena parte del mundo antiguo y del mundo del Mediterráneo. Toda esa riqueza, producto de la guerra, hay algún tipo de guerras que producen cierto nivel de cultura, como consecuencia de las ocupaciones a largos años, a largo plazo. Todo eso va a enriquecer la herencia que recibimos nosotros de esta sociedad. El imperio de Alejandro Magno, un imperio gigantesco, efímero, porque va a durar lo que duró él. Murió muy joven. Él muere y sus comandantes se disputan la herencia de su imperio, y se va a subdividir. Va a quedar aquí, en esta parte de aquí, va a quedar la parte de los Ptolomeos, por uno de los generales de Alejandro, de nombre Ptolomeo, y la última reina heredera de los Ptolomeos va a ser Cleopatra, que va a ser, pues va a morir en circunstancias pues muy extrañas, probablemente suicidándose, para evitar caer en manos de Augusto, del emperador romano. Y aquí tenemos los reinos helenísticos principales que van a quedar de la conquista de Alejandro, entre ellos la Alejandría egipcia, que va a ser una ciudad muy importante porque es una ciudad muy cosmopolita, un foco de comercio importantísimo, que va a tener comercio desde esta Alejandría con todo el mundo griego clásico y con todo el mundo romano, y obviamente con todo el mundo del Mediterráneo. Bueno, estas guerras del Peloponeso asolaron toda la parte griega. Esto fue lo que cansó a los romanos. Los aliados de las dos ciudades importantes que se enfrentan son Esparta aquí y Atenas. Y aquí tenemos los territorios pues, de cada uno, según el código de colores que tenemos acá. Y va a estar entonces el conflicto con Roma. Roma va a estallar, digamos, se va a cansar de esa continua pugna, y en el año 229 antes de la era cristiana va a emprender una campaña para dominar y conquistar el mundo griego. Va a empezar esa campaña. Con el tiempo lograrán controlar todo el mundo griego, se toman el mundo griego. Se dice que llevaron toda clase de cosas, toda clase de ornamentos, sobre todo ornamentos arquitectónicos, de columnas, de capiteles, en fin, pisos de mármol, cantidades de cosas. Todo lo que encontraron valioso se lo llevaron para Roma, y Roma se heleniza. La Roma que vamos a encontrar, que absorbe el Renacimiento, es una Roma helenística. No es la Roma pregriega, sino la Roma que se asimila culturalmente al mundo griego. Y aquí la Magna Grecia son ciudades griegas en la península italiana, la península donde Roma existió. Vean ustedes qué cantidad de ciudades
por toda la costa occidental, por toda la costa oriental. Y estas ciudades, de ellas va a aprender esta pequeña aldea fundada por campesinos, que va a tomarse todo el terreno del Mediterráneo, y a ellos es que el Renacimiento va a acudir para solicitar, digamos, una lección de cómo es su arte, sobre todo en escultura. En otros aspectos no, porque no tenían ejemplos. Cuando hablamos de herencia romana y herencia griega en el Renacimiento, hablamos básicamente de escultura y de arquitectura. De pintura no, porque la pintura se perdió toda. Entonces no había nadie en el mundo romano, digamos ya alrededor de la era cristiana, tenía claro en ese momento, pero en Roma había un nexo muy importante con el mundo griego. Tenemos cantidad de ejemplos de pintura mural y de pintura en mosaico, pisos en mosaico, en el mundo romano, y es muy posible que hayan aprendido esas técnicas del mundo griego. Eso nos daría una idea aproximada de lo que el mundo griego fue en esos aspectos. Pero para la época del Renacimiento, para el siglo XIV, los europeos no conocían los ejemplos griegos en pintura, en mosaico, nada de eso. Y aquí tenemos entonces lo que es el gran imperio romano, al cual vamos a mirar en la siguiente conversación. Miremos entonces, conversar es compartir cosas, compartir algunas ideas. Estamos como en una visita. Yo le estoy haciendo visita y estamos conversando sobre esto. Yo estoy contando cosas. No estoy haciendo citas especiales, no estoy citando textos, ni años precisos. Simplemente estamos conversando, como si estuviéramos en la sala de la casa, tomándonos un café y hablar sobre estos temas. Quedamos pendientes entonces del próximo tema para que lo desarrollemos y conversemos al respecto. Ahora voy a terminar con esta grabación.